Bueno, como le planteamos en la parte anterior del programa, estamos con Federico González. Bueno, Federico, tus encuestas recorrieron todos los medios de comunicación. Vamos a hacer lo siguiente con Agustín. Le vamos a hacer todas las preguntas para que las vaya respondiendo. A ver, generó de alguna manera, yo sé que esas encuestas el gobierno las mira y algún temor le genera, y a los mercados algún llamado de atención le genera, ¿no, Agustín? Sí, claramente. Los mercados financieros hoy están mirando el escenario político antes que nada. Están siguiendo de cerca cada una de estas encuestas, quién sube, quién baja, las tendencias. Bueno, hay varios candidatos hoy, pero contanos un poco mejor. ¿Está todo tan polarizado como siempre? ¿Se abrió un poco más el juego? ¿Qué estás viendo? No, bueno, en primer lugar, respecto del concepto de polarización, yo siempre fui muy crítico que me parece que es un término que exagera algo. Una cosa es que haya dos candidatos que tienen más chance que un tercero que o algunos terceros que vienen rezagados, y otra cosa es polarización. Polarización es cuando dos candidatos tienen el 95% o Y el no es 90%. así. No, acá nunca fue así. Bien. Y ahora tampoco. Pero a ver, entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis, seguís con tu línea. Pero sin embargo, del punto de vista comunicacional por parte del gobierno, trabajó con ese esquema y hubo algunos chispazos contra Roberto Labaña. Te dejo ahí a ver si lo ves así o no. Bueno, justamente queríamos despejar algunas incertidumbres que no las podemos despejar plenamente porque no sabemos qué es lo que van a hacer algunos candidatos, como el caso de Cristina, si se presenta o no se presenta, Labaña si es o no es candidato. Entonces por eso planteamos 4 escenarios, 2 con Cristina y variando si estaba Ahí lo o no tenemos, Labaña. escenario 1, está en pantalla. Y después Sí. 2 sin Cristina. Vamos Bueno, con el escenario 1. bueno, en el escenario 1 con Cristina y con Labaña, primero Cristina, 29,1, sacándole 4 puntos aproximadamente a Mauricio Macri. Esto hace 4 meses no pasaba, estaban muy parejos, o sea que la candidatura de Cristina por un lado creció un poco y la de Macri bajó un poco bastante. Todo esto es la economía, ¿no? Claramente. Sí, por supuesto. Y después, bueno, los candidatos de Alternativa Federal, para nosotros Sergio Massa está por encima de Labaña, cerca, pero 2 puntos encima, y Juan Manuel Urtubey 5,3. Ahora, eso si lo vemos, el Scioli creo que tiene 3,3. Sí. Vamos al escenario 2. Sí, pero igual Sí. una puntualización. Si lo vemos por espacio, Alternativa Federal sumando, desplaza a Cambiemos al tercer lugar, pues suma 28,5. En el escenario 1. Bien, vamos al escenario 2. Cristina Kirchner con Cristina y sin Labaña. Roberto Labaña. Sin Labaña. Bueno, la estructura es parecida, solo que Sergio Massa se aproxima un poco más, tiene 14,2. Ahí está la primera pregunta. Ahí vemos que no tiene un efecto de sumatoria el caso de Roberto Labaña más Sergio Massa, sino que arrastra a favor 4 puntos, no los 10 puntos que tiene Labaña, ¿no? Sí, bueno, yo creo que este es un buen ejemplo, lo que pasa en lo que teóricamente era Alternativa Federal. Digo teóricamente porque no se sabía. Pero Urtubey veo que crece también en ese Sí, escenario. Urtubey también, en ese caso crece también. Es decir, los votos de Labaña se reparten bastante parejamente. Para Massa, para Urtubey, también hay algo para Macri y también para Cristina. O sea que eso lo que explica es que, bueno, lo que ya sabemos, que Labaña es un candidato muy transversal. Ahora, lo que sí también ilustra este caso, y después la diferencia entre el escenario 3 y 4... ¿Vamos al es 3? que sí, Vamos al escenario 3. bueno, sería sin Cristina, y suponiendo que Kicillof y Felipe Solá podrían ser sus candidatos. Ahí tenemos primero a Mauricio Macri con 24. Es interesante, tiene un poco menos que si estuviera Cristina. O sea, que el miedo a Cristina a veces impulsa un poco la candidatura. Pero no es para tanto eso. ¿Seguro? Se dice, y ¿Seguro bueno, no es un para tanto? punto nada más. Porque, porque la campaña se trabaja en el odio hacia Cristina. Sí. Y en este caso dice, no, pará, odio hacia Cristina, no está Cristina, ya Macri me da terror, ¿no? Sí, es cierto. Tal vez eso se podría reflejar más en un balotaje, no en una primera vuelta o en una paso. Ahora, lo que se ve ahí, se desprende de esto, que Cristina, si se corre, no le transfiere votos a nadie de su espacio, ¿no? No en la magnitud en que se esperaría. Es más, ese análisis lo hicimos, bueno, 11,9 van a Kicillof, 3,7 Felipe Solá, algunos van a Massa, otros van a Labaña, otros van a Urtubey, y fundamentalmente creo que 5 puntos de los 29 que ya tenía van a indecisos, que aumentan, no sabe.
Bueno, Y y el último, el cuarto. vamos sí. al último, que sería lo mismo pero sin la baña. Macri 25,9, Massa ahí aparece segundo, un poco más cerca, 18,1, Kicillof 12,3, Urtubey 8,1. Si lo volvemos a ver por espacio político, lo que queda muy claro es que la baña no tiene envergadura en sí mismo como para pretender ser un candidato de consenso y que los demás se bajen, pero claramente ya no digo le suma, le sumaba a ese espacio porque, bueno, acaba de declarar que él no está con Massa, que no está está en un con Massa, espacio sí, distinto. lo dijo el día de hoy para informarle a todos ustedes, ¿no? Así que, bueno, yo creo que viéndolo desde la perspectiva, de una perspectiva macro, creo que acá básicamente hay tres tensiones. Una es oficialismo-oposición, otra es oposición con Cristina o sin Cristina, y ahora se agregó esto de con la oposición que no está con Cristina, si la baña está solo o acompaña a alguien. Entonces me parece que es una suma de separaciones que termina siendo funcional al gobierno, Y ¿no? todo este Macri. escenario de incertidumbre, ¿no? Que no sabemos quién es candidato, en realidad, porque todas estas pruebas son porque no tenemos claro. ¿Qué pensás que esto se termina de definir el 22 de junio con el cierre de listas? ¿O Y en yo poco creo que tiempo? al ritmo que vamos es probable. Igual creo que es distinto al caso de Cristina. A mí me parece que, bueno, en primer lugar yo no sé lo que va a hacer Cristina, supongo que muchos no lo saben. Tengo la duda de si ella lo sabe, tal vez ella también está evaluando qué es lo que va a hacer o dejar de hacer. Pero bueno, yo creo que eso se va a definir, perdón, supongo que se va a definir a último momento. Ahora, lo de la baña, que es otra incertidumbre, yo creo que no va a funcionar, porque me parece que pretender inaugurar un nuevo espacio donde lo declamativo es el consenso, pero en última instancia es vamos todos juntos, pero yo voy primero y que todos los demás tienen que bajarse. La verdad que me parece una pretensión muy desmedida para la intención de voto real que al momento de hoy tiene. Que después pueda Clarísimo. tener más, no sé, eso no sé. Clarísimo. Una preguntita vinculada con la campaña. Nosotros en este programa, yo voy a decir, mirá cómo me voy a contradecir, cometemos el error de hablar de datos duros, números, lo racional. El consumidor político es un consumidor de aspectos racionales y aspectos emocionales. Sabemos que Cambiemos acudió durante toda su campaña, que le dio buen resultado. No sé qué va a pasar ahora, a lo emocional, segundo semestre, lluvia de inversiones, lo peor ya pasó, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué ves por el lado de la oposición? Donde vemos que plantean lo mismo que nosotros, solamente apuntamos al fenómeno racional, los números, la fuente, el INDEC, la Unión Industrial Argentina y demás. Pero el que vota tiene una lógica y una química diferente. Sí, bueno, creo que hay algo que es clásico en cualquier campaña política, en cualquier ámbito de la vida, que tiene que haber una promesa clara y razonablemente creíble y hay que capturar la ilusión del votante. Desde ese punto de vista creo que la campaña Cambiemos en 2015 fue muy buena porque cumplió ese objetivo, en 2017 también. Creo que ahora ya no le da porque no es creíble, pero me parece que la oposición no está trabajando mucho eso de persuadir O sea, al coincidís elector. que por el lado emocional no están tentando a la gente, ¿no? Y me parece que no, me parece que hay mucha ausencia de ideas. Por ahí, por ejemplo, Sergio Massa el otro día enunció 10 Ya lo propuestas. mencionó acá la Me parece que diputada. eso es un tema, yo creo que eso es importante, jugarse con las ideas. Urtubey también plantea algunas cosas, pero me parece que yo creo que habría que ir, todos me parece que tendrían que ir en la línea de exponer más sus ideas, como por ejemplo lo hizo Sergio Massa. Más allá de si son buenas, malas o regulares, la gente valora el hecho de que haya propuestas. Bien, perfecto. Seguimos por el lado más político del living. Sí, después acá retomamos tenemos lo económico. Leandro, sigo por ahí con vos, digo, un poco después hablamos de la provincia, pero este análisis que está haciendo a nivel nacional, vos, bueno, formás parte de un espacio político, pero ¿cómo estás viendo esto? La idea de unidad desde la oposición, los diferentes candidatos, ¿cómo? Bueno, ojalá que el resto de la Argentina tome el ejemplo de nuestra provincia. Nosotros hemos constituido un frente que se llama Juntos, en el que confluimos 14 fuerzas políticas. Aclaremos provincia de Santa Fe. Desde el Frente Renovador hasta Unidad Ciudadana, pasando por el Partido Comunista, el Partido Justicialista
y otras fuerzas que han históricamente acompañado la conformación de los frentes del que el peronismo ha sido parte. Ese frente suscribió un acta de acuerdo que presentamos en la justicia electoral con 17 puntos programáticos, una serie de cuestiones que tienen que ver con la coyuntura histórica y con lo que estamos proponiéndole a los santafesinos. Y ahora el 28 de abril vamos a dirimir en una interna, ni más ni menos que quién va a ser... ¿Qué fecha dijiste? 28 de abril. 28 de ¿Quién va a ser el candidato o la candidata a gobernador que va a expresar ese programa de gobierno que le hemos propuesto construir a los santafesinos? Si la Argentina o si las fuerzas de la oposición en la Argentina logran hacer medianamente lo mismo, me parece que hay chances claramente de ganar en octubre y de tener un gobierno distinto. Si no logramos quebrar las vanidades, los egos personales, de alguna u otra manera también las contradicciones y no aunamos criterios fuertemente haciendo eco en las coincidencias, vamos a tener dificultades porque la única apuesta de Macri, caída de la economía, es claramente un proceso de división de la oposición y un proceso de antagonismo sobre la base de conjugar distintos escenarios que muestren atomizado el país. Leandro, vos que sos de la provincia de Santa Fe, vivís en la ciudad de Santa Fe, pero hay dos localidades que se caracterizan por la industria, Rosario y el caso de Rafaela. Bueno, ¿cómo estás viendo la actividad industrial en tu provincia? ¿Qué es lo que está pasando más allá de los datos nacionales que nosotros damos? Bueno, la actividad productiva en Santa Fe, la verdad que está pasando sus peores momentos. Desde que gobierna Macri en Santa Fe cerraron, según datos del CIPA y del Ministerio de Trabajo, 3.500 empresas, de las cuales 370 son industrias que se dedican o al agroalimentario o a la metalmecánica en su gran mayoría. Esas 370 industrias dejaron en la calle 6.700 familias en los últimos 3 años. ¿Qué es esto? Combo de importaciones, tarifazos, en Santa Fe 550% del aumento de la luz de que gobierna Macri, pero además tenemos una empresa provincial que durante alguna u otra época, en los años del subsidio energético, se comía los subsidios energéticos y trasladaba los aumentos de los usuarios. Y obviamente que lo más importante es lo que decían ustedes, caía el mercado interno. Digo, un tipo que tiene hoy la posibilidad de cambiar su cosechadora, lo hace. Lo que pasa es que la compra importada, no se compra más Basali. Entonces, esto está trayendo claramente un proceso enorme de desindustrialización, de caída de la producción y consecuentemente, obviamente, de caída del empleo de modo exorbitante. 12,8 es el dato del INDEC para Rosario de desocupación. Y la encuesta permanente de hogares ya registraba el año pasado 65.000 puestos de trabajo destruidos en Rosario y Gran Rosario. Bien. No hay rincón de la geografía provincial que escape a esta crisis fenomenal producto de las consecuencias que estamos pagando de las políticas económicas. Porque esto no es casual, ni esto es necesario, ni pasaron cosas. Acá hay un plan, creo que ustedes lo tienen más claro que yo, económicamente hablando hay un plan que va a beneficiar a 20 familias a costa del 90% de la población argentina que va a pagar las consecuencias de un modelo que tiene claramente ganadores y perdedores, ¿no? Bien, Rocío, ¿cómo ves, bueno, desde tu posición política, la presentación de Sergio Massa y bueno, con lo que escuchaste también de Federico González? No, como bien decía, me parece que lo fundamental es darle respuesta a la sociedad, a los problemas que tiene. Entonces, 10 compromisos, 10 ejes con propuestas concretas. La primera, industrializar, industria y producción, Bien. la presión impositiva, hay que hacer una reforma impositiva en el país, el acceso al crédito, aumentar el consumo, en cada eje, como lo decía al comienzo del programa, pero también la generosidad y la apertura de que estas propuestas, por supuesto, se trabajen en la amplitud de aquellos que pensamos que este modelo económico fracasó, que la gente está sufriendo los errores de las decisiones políticas del gobierno de Macri. En todo el país se da por igual acá. Es increíble esto que decías recién, lo de los ganadores, los 10 que ganan en esto, el tarifazo afectó a todos, incluso a aquellas empresas un poquito más grandes, que lo estamos haciendo porque Macri piensa el país con los grandes empresarios, con sus amigos, ¿no? Les pregunta cuánto es que gastaron, cuánto costo tienen y además, ¿qué costo le pasan? No es el aumento del salario, ¿no? Y eso se lo traslada directamente al precio de la tarifa. Es increíble que con esta sencillez le hayas destruido no solo al vecino, sino también a la pyme, al comercio. Ahora, Rocío, recién Leandro nos explicaba, en Santa Fe lograron esta gran unidad, decía, desde el Frente Renovador, Unidad Ciudadana. Vos estás viendo que en el plano nacional estaríamos yendo a unas PASO dentro de Alternativa Federal, algunos de los candidatos que recién Federico mostraba, Urtubey, Massa, no sé si Labaña jugará eso, pareciera que no.
Y del otro lado, otra interna. Bueno, si Cristina es candidata, es figura excluyente en ese espacio, pero si no, entre los candidatos que pueden ahí participar de eso, como dos cosas separadas, ¿o crees que se puede lograr también esta gran unidad, como dice que la provincia de Santa Fe? Yo deseo que haya una gran unidad, pero por sobre todas las cosas, no pensando... Vos lo decís de tu visión de diputada provincial, Sí, por ¿no? supuesto, porque entendemos y en muchos casos hay respuesta en las legislaturas con proyectos para que se solucionen los problemas ya, porque la gente no da más. O sea, abril está complicadísimo, siguen cerrando empresas, sigue la gente quedando sin empleo, y ya el pedido de comida no es mínimo. Es grande y es importante. Y evidentemente la insensibilidad de un gobierno que lo único que trata es de cumplir con los cuadros y no pensar en lo que está pasando a la gente es un tema que nos surge a todos. Ojalá haya una interna donde se presenten las propuestas. Lo que tenemos que decir es cómo vamos a hacer para solucionar las cosas. Ahora porque tengo una pregunta sí. para los tres. Para los tres me refiero incluyendo a Federico González. Sergio Massa, vimos ahí las estadísticas, 10, 12, hay un cuarto escenario, creo que le da un 17. Cristina Fernández Kirchner lidera. Y esta pregunta, ¿por qué digo que va para los tres? Bueno, Sergio Massa ya propuso sus 10 ejes. Está esperando que se acerque, te pregunto a vos, o cómo lo ves vos, y también cómo lo ven desde Unidad Ciudadana. Está esperando que se acerque Unidad Ciudadana para decir, bueno, a ver, ¿trabajamos con esto o trabajamos con otras propuestas? Comenzamos contigo. Muy por el contrario, das tus 10 propuestas, las pones a disposición de todo quien quiera ser candidato. Digo, todavía tenemos que ver quiénes van a ser los candidatos. Aquellos que lo han manifestado, bueno, tienen que decir cómo, y en ese momento... Digo, se sentarán y se aportará a encontrar Leandro, cómo pasó en Santa Fe, Leandro, ¿cómo lo ves vos? Yo creo que hay dos temas. Él lo planteó, ¿sabes por qué hago esta pregunta? Porque tuvo varias entrevistas y dijo, yo en tal fecha voy a presentar mi propuesta. A partir de ahí vamos a comenzar a construir alianzas. Me parece que es legítimo. Yo lo que planteo son dos temas. El primer eje es cuál es el factor de acumulación o de dispersión en la política argentina. A mí me da la sensación de que hasta octubre del 2017 el factor de acumulación o de dispersión era Cristina, hoy es Macri. Lo cual me parece que la oposición va a construir una alternativa en la medida que piense en Macri, no en Cristina o en algún otro dirigente. Me parece que eso es un pecado que debemos evitar todos los que estamos en la oposición. Pensar menos en nosotros y pensar más en nosotros. Bien. Y la segunda cuestión es nosotros como espacio político estamos convocando a la construcción de un frente con ejemplos concretos, no solamente evocando palabras o rimbombantes o construyendo unidad desde el sentido. Digo esto porque Santa Fe es un ejemplo de los tantos donde Unidad Ciudadana ha tenido conductas que tienen que ver básicamente con acercar posicionamiento de unidad. En Entre Ríos es lo mismo. En Córdoba Unidad Ciudadana no llevó candidato para favorecer indirectamente la chance de Schiaretti y también para evitar una ruptura aún del campo nacional. Y me parece que en ese sentido hay posibilidades todavía... Por eso similar tuvo Tucumán. Bueno, me parece que hay posibilidades de acercar posiciones y de ver las cuestiones. Lo que digo es, me parece que el factor de acumulación en la Argentina tiene que pensar, o tiene que pensarse a partir de los otros y no tanto de nosotros. Bien, pero los hablamos ¿sabes por qué con Federico? Porque hay un elemento de la pregunta anterior que te hice, todo tiene que ver con todo, del componente emocional. En el componente emocional hay un votante, para utilizar esta palabra, que le tiene bronca a Cristina. Y el gobierno lo sabe y trabaja con esa bronca. ¿Cómo ves esta unidad, esta posible unidad que se puede dar? Y bueno, habría que ver cómo lo veo desde quién. Por ejemplo, desde Sergio Massa, lo veo que es complicada la unidad, porque gran parte de los que votan por Sergio Massa lo eligieron o lo siguen eligiendo porque se enfrentó a Cristina. Entonces sería una desilusión para esos votantes que hubiera una alianza de Sergio Massa con Cristina. Pero a ver, si Ahora, ellos ven también, un mal peor, si ven un mal peor. Pero es que la gente justamente piensa en términos más pasionales que ideológicos. Entonces me parece que ahí tendríamos que apelar a un, por supuesto en términos generales, ¿no?, a un elector que pensara, bueno, no me gusta Cristina, pero como me gusta menos Macri, entonces... Pero no, en general la gente no piensa así, la gente piensa en términos, por supuesto, esta es mi opinión, ¿no? La gente piensa en estos términos, cuando le bajó el pulgar a alguien porque tuvo un encono personal, y no lo recupera. hay mucha parte del electorado que lo tuvo con Cristina, es muy difícil volver. Entonces cualquiera que hoy es alternativa a ni Macri ni Cristina y después termina estando o con Macri o con Cristina, se va a sentir un poco desilusionado. Bien. Bueno, hoy hicimos mucho análisis político, vamos un poco a la economía. Juan Enrique, economista, vino esta noche y
Vos estás en tu casa y decís, sí, está bien, todas estas peleas y estas cosas, ojalá que se logren ciertos acuerdos, qué te gusta más, qué te gusta menos. Ahora, voy al supermercado, no me alcanza, los precios se escapan. Vos, la inflación para este año, ¿qué estás viendo? ¿Se descontrola? Bueno, antes de meterme en la economía, déjame meter un huesito en la política. Me gusta, Dale. ¿Sabés por qué te digo? Porque ¿a quién le queda dudas que algún candidato que tenga una expectativa de votos de un 30% no se vaya a presentar? ¿A alguien le queda dudas? Yo creo, por ahí le quiero preguntar a Federico, ¿hay en la historia algún candidato que tenga una expectativa de votos del 30% y no se haya presentado? No quedan dudas, ¿no? Que para mí Cristina se va a presentar, va a jugar, y por cómo viene la economía, viendo el escenario 1, que se genera una distancia por temas económicos, no me queda ninguna duda. Primero, Agustín, que comparto mucho lo que vos dijiste, y sobre todo lo que piensa hacer el Fondo Monetario, que es presionar para que haya mayor devaluación, para que acá el dólar llegue a los 50 o un poco más. Eso va a generar un escenario económico, no como dice el ministro de Hacienda. ¿Viste? El ministro de Hacienda dijo hoy que lo peor ya pasó, acordándose lo que dijo el presidente el año pasado. Lo peor está por venir, y eso lo sabemos todos. Recién lo escuchaba a Leandro y a Rocío. El escenario lo está mostrando. Lo peor recién está por comenzar, y sobre todo mañana se va a decidir en el Comité Ejecutivo, y va a haber una evaluación seguramente. Y vos me hablabas de la inflación. La inflación como piso, Agustín, este año va a tener un 50% si no hay ningún movimiento brusco que supere el 50 pesos el dólar. Pero el piso se nota. Si tenemos hoy, Agustín, una interanual del 52, un escenario de recesión, de caída de actividad económica, y sobre todo una expectativa de evaluación que hoy el mercado mayorista lo mostró, subió 2% el mayorista en un día, lo que gana uno que tiene un plazo fijo en un mes. O sea que la presión es muy fuerte, y no es como dice el ministro de Hacienda. Lo peor, Agustín, está por venir, y todos lo sabemos. Lo que pasa es que la gente por ahí a veces nos tilda de irresponsables, de que asustamos a la gente. A la gente hay que decirle la verdad. El año pasado, el JP Morgan y el Deutsche Bank se llevaron 3.000 millones de dólares regalados a 20, a 25, y la gente se quedó con el cuento del dólar a 20, 25, y tenemos un dólar de 40. Sí. Porque le dijo a Lelita que no se movía. Carrió decía que 23. se quedaban 23. Pedro, ¿escuchás estas estimaciones de 50% de inflación para este año desde el punto de vista de ustedes, representantes de los trabajadores? ¿Qué te parece? No, está totalmente cercana a la realidad de lo que se ve. Ya tuvimos el año pasado una situación de 47% y esto está desbarrancando. O sea, no se ve otra opción que una situación de esta. Por eso el tema político electoral es tan importante. Ahora, o sea, vos está canalizando toda la visión de la gente en ese qué pasa en octubre, ¿no? Vos que participás de paritarias, y a mí me ha Sí. tocado cubrir en paritarias y demás, vas a paritarias, ¿qué te dice el sector empresario? Y bueno, el sector empresario aprovecha para poner todas las lamentaciones sobre la mesa en esta situación, y obviamente tiene una cantidad de argumentos sólidos y serios, pero también acá hay un argumento sólido y serio, es que los trabajadores han perdido el 50% del poder adquisitivo, no solo por lo que se ha perdido contra la inflación en los primeros años del gobierno de Macri, el 2018, y lo que se está perdiendo ahora, sino también cómo impacta las tarifas, ¿no? Las tarifas, los servicios, el transporte. Eso es un componente que no se visualiza cuando uno ve el índice de la inflación en forma directa, ¿no? El costo de vida. Tiene el efecto después en el presupuesto de la familia del trabajador al día siguiente que se aplicó. Cerramos, nos queda un minutito. Cerramos con Juan. Uno de los temas, porque se dio a conocer la semana pasada, lo comentamos en este programa, fue la pobreza medida por el INDEC. Tuvimos también acá referente del Observatorio Social de la UCA. Pero, sin embargo, un dato que no se dio a conocer en los medios, el número dio 32. Pero que esto viene a relación a tu comentario, que lo peor no pasó. Claro. Pero el último trimestre del año pasado, la pobreza fue casi rondando un 35%. No, más, casi 36, Bueno, 35,9. Es muy 35 respetuoso y pico. y hablar de cifras, de estadísticas. Yo creo que los argentinos son pobres todos los días. Vos el viernes sos clase media, el fin de semana hay remarcación de precios porque hay todos los Sí, días, señor. y el lunes sos pobre. Eso nos está pasando a todos. Pasó este lunes Todos no podemos con pagar el 12% Claro. de incremento de precio de 3. Yo creo que es muy relativo, y yo creo que es una falta de respeto lo que hizo este gobierno con respecto a medir la pobreza el segundo semestre del año 2016, decir hay un 32, yo quiero que me juzguen por si bajé la pobreza. Y todos somos muy claros que no estamos igual que en el año 2015. Yo estoy convencido, y no le quiero faltar respeto a nadie, ni al INDEC,
ni a cifras, ni a ninguna medición. Yo estoy convencido que después de este modelo económico, con toda la cierre de empresas que decía Leandro, el escenario que decía Rocío, yo estoy convencido que la pobreza es el doble. Ahora, vos lo medís por ingresos y claramente por ahí ganás 27.000 pesos y sos pobre. Y el que gana 28 o 30 también es pobre. Totalmente. La realidad es que esto en términos económicos, en caída económica, estamos perdiendo riqueza en un 4% en 4 años, cuando deberíamos haber crecido. Y claramente los argentinos, lamentablemente, en su gran mayoría, 50%, cuando termine este gobierno van a ser pobres. Muy bien, clarísimo. ¿eh? Lamentablemente estas son las cosas. Les agradecemos mucho a todos por haber estado acá esta noche. Bueno, análisis político, económico, visión desde los trabajadores y la realidad que te contamos acá todas las semanas de lo que está ocurriendo en la Argentina. Señores, nos vemos la semana que viene acá en Economía 4D y no te pierdas la repetición los días domingos, 20 horas. Elecciones mediante, porque este domingo hay elecciones en Río Negro. Chau. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad te quiere ver crecer.